Estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, es la diabetes mellitus. Hay que saber primero que nada que la diabetes podemos tener diversos tipos. La más frecuente y de la que vamos a hablar el día de hoy es la diabetes tipo 2. Es la diabetes que más existe en los adultos, la que más existe a nivel mundial y la más importante porque es la que podemos prevenir, así que por eso quiero dar esta plática el día de hoy. Bueno, primero que nada, ¿cómo definimos a la diabetes? La diabetes la podemos definir como un aumento en las concentraciones de glucosa en sangre o también llamado de lo que viene siendo el azúcar, lo conocemos como el azúcar en sangre. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se elevan estos niveles en el torrente sanguíneo? Nosotros tenemos una hormona que es fundamental para el cuerpo, se llama insulina. La insulina la va a secretar el páncreas. El páncreas es una fábrica de insulina, es una glándula que se va a dedicar a producir la insulina y que nosotros en el cuerpo, la glucosa nos va a ayudar como una llave. Es una llavecita que nos va a ayudar a captar mejor la glucosa en los órganos y trabajar por medio de esa energía. Esa energía la tomamos por medio de los alimentos. Nosotros cuando comemos necesitamos niveles elevados de insulina, perdón. Si nosotros tenemos niveles elevados de insulina, aumenta la captación de glucosa en los órganos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una falla en la liberación de insulina? Los órganos no nos pueden aceptar esa glucosa y es cuando se comienza a acumular. Ese acumulamiento lo conocemos como hiperglucemia, los médicos, que la hiperglucemia es el aumento de glucosa en sangre y aquí podemos ver. En la diabetes tipo 1 se debe principalmente porque hay un defecto a nivel de la secreción pancreática de insulina. O no se está liberando o se libera en muy poca cantidad. Y en la diabetes tipo 2, la insulina, existe una resistencia, el cuerpo no puede captar, no está funcionando esa llave para poder aceptar a la insulina en el cuerpo y es cuando se produce el acumulamiento. Entonces, hay que identificar también ciertas causas como es la diabetes gestacional, que se produce únicamente en el embarazo. Son mujeres que durante su embarazo desarrollan diabetes y al finalizar el embarazo se vuelve a regularizar todas las hormonas y se retira la diabetes, pero hay que estarles dando seguimiento porque eso no significa que no puedan desarrollar diabetes a largo plazo. Frania, estos niños que están en un embarazo donde la mamá desarrolló diabetes gestacional, son niños con tendencia a ser niños que nacen con muy alto peso. Exacto. ¿Tienen también más predisposición genética para sufrir diabetes o no tiene nada que ver? Totalmente. Eso que dices es súper importante. Incluso las mujeres que tuvieron un parto o un niño más bien una cesárea en este caso ya, ¿no? Que tuvieron un bebé mayor a 4 kilos, es un factor tanto para la mamá como para el niño de desarrollar diabetes a futuro, es uno de los factores de riesgo. Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables, que son aquellos que podemos cambiar, está el sedentarismo, como en todo, la obesidad. La obesidad es el factor más importante y está también la falta de ejercicio, que es lo que conocemos como el sedentarismo. La alteración es en la nutrición, por ejemplo, llevar una alimentación no adecuada. Hay veces que creemos que estamos comiendo bien, pero no es apto para nuestro cuerpo. Y no necesariamente la obesidad en el diabético. Existen pacientes también que están en buen control de su peso corporal y desarrollan diabetes. Aquí entran los factores no modificables, como es el factor genético. Si nosotros tenemos una mamá, un hermano, un abuelo con diabetes, tenemos más riesgo de desarrollarlo nosotros también. Y lo que mencionábamos, lo del bebé. Un bebé que pese más de 4 kilos es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, tanto para ese bebé como para la mamá. Bueno, signos y síntomas. ¿Qué pasa cuando en el cuerpo hay demasiada glucosa o azúcar en sangre? Empezamos a tener la sensación de que queremos orinar con más frecuencia. De hecho, la palabra diabetes mellitus significa orina dulce. Mucha gente no sabe esta definición. Y es una necesidad constante de ir al baño porque también te da la sensación de tener mucha sed. Los mismos síntomas de la glucosa te da la sensación de que tienes demasiada sed y a esto los médicos le llamamos polidipsia. La poliuria es la micción frecuente y la polifagia es la sensación de que no hay saciedad en el cuerpo y quieres estar comiendo. Por lo regular son como las
4P le decimos a los pacientes. Y en fases ya crónicas o prolongadas, el paciente comienza a perder peso sin hacer nada. Es un paciente que está come y come, teniendo sed excesiva, yendo frecuentemente al baño y pierde peso sin razón alguna. Y casi siempre lo nota en la ropa. Oye, pues esta ropa ahora sí me queda mejor, y pues dices tú, ¿pero por qué? Si estoy comiendo más y estoy teniendo más sed de lo normal y yendo al baño. Son síntomas muy inespecíficos, pero muy característicos de la diabetes, y por eso los definimos los médicos como la enfermedad de las 4P. La polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Polidipsia, la sensación de sed; la poliuria, la necesidad de estar orinando; la polifagia, la necesidad de estar comiendo; y la pérdida de peso. No solamente tenemos estas 4 cosas, ¿no? También está lo que viene siendo la somnolencia, el paciente que se siente cansado todo el tiempo, a eso le llamamos los médicos letargia. También alteraciones en la visión, es súper importante eso. Y muchos calambres, sensación de malestar en el cuerpo en general. Así que si tú tienes alguno de estos síntomas, hay que tener mucho cuidado. Los médicos no le tememos a la diabetes. Si nosotros controlamos la diabetes, todo va a ir bien. Es una enfermedad, para esto tenemos que saber que la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, siempre nos va a acompañar, siempre va a estar con nosotros. A lo que le tenemos miedo los médicos es a las complicaciones de la diabetes. Si nosotros ya realizamos un diagnóstico, hay que decirle al paciente cuáles son las cosas que nosotros esperamos evitar con un buen control. Si el paciente está en buen control, es casi nulo las complicaciones. Así que a lo principal que le tememos es al oftalmológico, que el paciente tenga alguna alteración en la visión o alguna alteración en los vasos sanguíneos, como es un EBC, aumenta el riesgo de infartos, etc. Y básicamente es súper fácil de prevenir. La prevención es básicamente con el ejercicio y con la alimentación. Y se controla totalmente con el medicamento, ya sea de forma bioral o con insulina. Así que esto es muy fácil. O sea, si el paciente lleva a cabo, siempre les pongo el ejemplo de como un triángulo, ¿no? Como una pirámide de cuáles son los pilares del tratamiento. El síndrome metabólico es un factor de riesgo para desarrollar, incluso el síndrome metabólico lleva a la diabetes. O sea, casi siempre el paciente va acompañado de hipertensión, obesidad, diabetes y alteraciones en el corazón, por ejemplo. Es como un conjunto que casi siempre, si el paciente va a tener diabetes, es como un factor de riesgo para desarrollar hipertensión y todos estos. Y los controles médicos se dedican a esto, a evitar las complicaciones derivadas. Otra de las complicaciones que no mencioné y que es súper importante, el pie diabético. No sé si hayan escuchado de esto. El pie diabético es, el paciente con diabetes puede desarrollar alteraciones en la sensibilidad, y el paciente, por medio de una herida o por medio de alguna elevación excesiva de la glucosa que no tenga buen control, puede desarrollar úlceras, puede desarrollar cierto tipo de alteraciones en la piel, que el paciente, sin darse cuenta, está teniendo estas infecciones. Y como el paciente tiene dificultades en la cicatrización, o sea, el paciente no tiene buena cicatrización cuando hay alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, se puede llegar a complicar. Así que en la consulta el médico siempre debe de checar los pies del paciente diabético. Muy bien, también he escuchado que puede producirte daño renal, ¿no? Que eso es realmente muy Y la peligroso. plática que nos dio Chan fue súper importante. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la diabetes y de los aumentos de la glucosa, pero no se habla de la disminución de la glucosa. Y a esto le conocemos como hipoglucemia. Es bien importante que no nada más el familiar lo sepa. Aquí la diabetes no nada más la va a ver el médico. La ve el nutriólogo, la ve el psicólogo, la ve el médico de seguimiento. Es multidisciplinario lo que viene siendo el tratamiento para llevar a cabo un control de los síntomas y que conozcan la enfermedad. Si nosotros sabemos qué es lo que produce la hipoglucemia, vamos a evitar muchísimas cosas. Y lo clásico es, se le bajó el azúcar, corran por el refresco, ¿no? Siendo que con una cucharada de miel o con una fruta puede ayudar a aumentar estos niveles. Y como mencionó los síntomas, puede haber mareo, malestar, sensación de que te vas a desmayar. Así que esto es totalmente prevenible si nosotros sabemos detectarla a tiempo, ¿no? Muy bien, Frania, ¿qué edades son las más comunes en las que se presente la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 se presenta con mayor frecuencia en mayores de 60 años, pero
En los últimos 10 años se ha sabido que la podemos detectar desde los 40 años. Incluso hay pacientes de 35 que te llegan a la consulta con niveles altísimos de glucosa y básicamente el diagnóstico es tomar una muestra de tu propia sangre y si salen los niveles alterados, darle otro seguimiento o un estudio un poquito más específico en sangre para detectar los niveles. La glucosa normal en el cuerpo va entre los 79 a los 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tenemos niveles entre los 100 y los 126? Son pacientes que no los podemos definir como diabéticos, pero sí les damos un nombre y apellido que vendría siendo como prediabetes. Y a estos pacientes hay que estarlos citando constantemente para evitar que progresen a diabetes. En cambio, si el paciente en la consulta nos llega con niveles de glucosa en sangre mayores a 126, ahí ya hacemos otra prueba más para verificar que sí es diabetes y ya considerarlo como diabético. Y explicarle que es una enfermedad de toda la vida. Tristemente no la vamos a curar, pero sí la vamos a controlar muy bien y básicamente mientras esté controlada el paciente tiene una vida completamente normal. Muy bien, pues esta es una charla que deberíamos de escucharla, pues principalmente todos los sonorenses, porque Sonora es un estado diabetogénico y de verdad pues he estado representando un problema de salud mayor para lo que son las instituciones médicas y no nada más en los adultos, sino también ya en los niños, que es algo sumamente peligroso. Exacto. Porque ya les crean muchas comorbilidades y pues su salud en los años posteriores se va a ver definitivamente pues minada, ¿no? Exacto. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta que en la diabetes tipo 1, los niños van a ser los afectados, son los que van a desarrollar diabetes en fases súper tempranas. Lo vemos desde en niños hasta en edad en adolescentes también, así que no es solo una enfermedad de adultos. En cambio, en la diabetes tipo 1 sí entra un poquito más el factor genético, factores inmunológicos, es menos común, pero sí pasa, así que hay que tener mucho cuidado. Principalmente porque nosotros somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, así que estos pacientitos tienen riesgo de en la edad adulta padecer diabetes, así que hay que tener muchas medidas con eso. Así es, bueno, pues ahí está la explicación de la doctora Frania Barrón, médica general. Por favor, regálanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Me pueden buscar como doctora Frania Barrón o también como doctora Bamur en Instagram y en Facebook. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Te esperamos la siguiente semana con mucha información importante para el bienestar de nuestra familia. Vamos a ir a un corte.